Vamos a hablar esta noche, necesito un poco de fe poética esta Por noche, favor. Sí. porque vamos a hablar de levitaciones, Epa. cosa muy ligada a la fe. Yo tengo 3 casos de levitaciones históricos. La de Teresa de Ávila, la de Bernardino Realino y la de Francisco Suárez. Aquí hemos hablado en este foro ya de muchos famosos levitadores y hasta voladores, como San José de Copertino, aquel monje que tenía tanta fe que por ahí se levantaba de su lugar en el templo y por ahí lo tenían que bajar como a piedrazos de los techos. Hablemos primero de Santa Teresa, que dentro de su misticismo poseía también un espíritu sumamente positivo. Y entonces se quejaba de sus levantamientos en el aire, porque no los podía evitar. Y parecían que estaban esas levitaciones en relación con un gran desgaste que la dejaba maltrecha. Vivió Santa Teresa durante casi todo el siglo XVI. Ella misma escribió que la primera vez que levitó fue un día en el que estaba en el coro con todas las religiosas arrodilladas. Estaba esperando recibir la comunión y de golpe vio que estaba arrodillada, ella también, como sus compañeras, pero en el aire. Y notó, espantada, que podía ver las espaldas de sus compañeras durante su rezo. Bueno, si estuviera arrodillada en el piso también. Bastaba con irse para atrás. El caso es que cuando regresó al piso, prohibió a las hermanas hablar de eso a las autoridades. Bueno. Vio cómo son. Uno levita y los compañeros enseguida van y le alcahuetean a la maestra. Fulano anda levitando. Parece que al advertir que estaba por levitar, Teresa se tiraba enseguida al suelo y se agarraba de algo o de alguna compañera porque no quería levitar. A pesar de todos los esfuerzos, no podía evitar la elevación y en una oportunidad Teresa incluso levantó con ella a una priora que intentaba sostenerla en tierra. Sí, la levantó para arriba, vio cómo es uno cuando levita. Dicen que Teresa suplicaba que Dios tuviera a bien no favorecerla con mercedes que se revelaran con signos externos. Está muy bien, está muy bien. Pero, en verdad, parece que no había caso. Teresa seguía levitando. Cuando quería resistirse, sentía bajo los pies asombrosas presiones hacia arriba. Una de las levitaciones más célebres de Teresa de Ávila es la que experimentó al mismo tiempo que Juan de la Cruz, que había ido a visitarla al convento de la Encarnación. Y parece que cuando San Juan de la Cruz le estaba hablando de la Trinidad, él se elevó en el aire y junto con él su asiento. Bueno. Inmediatamente Teresa también se elevó y continuaron la conversación 1,5 metros sobre el suelo. Ahora, otra de las monjas, Sor Beatriz de Jesús, entró por casualidad en aquel momento y vio semejante escena. Bueno, supongo que se habrá desmayado convenientemente. Otras carmelitas también fueron testigos y declararon en las actas, que luego sirvieron ya en 1622 para que Teresa fuera santa, todo esto que le acabo de contar. Otro, Francisco Suárez, un jesuita, que era de Granada, había nacido en 1548. Bueno, Suárez también levitaba. Y Jerónimo da Silva, otro jesuita, lo vio. Parece que fue así el asunto. El superior Pedro de Aragón le ordenó a Jerónimo da Silva que le llevara un mensaje a Francisco Suárez. Dice, tomá, anda a llevar este mensaje a Francisco Suárez. Bueno, dijo el otro. Jerónimo fue hasta la celda indicada y antes de entrar se asomó. Y Francisco Suárez estaba rezando, suspendido en el aire. Bueno, entonces Jerónimo, vio cómo es uno, ¿no? Jerónimo da Silva salió de allí con los pelos de punta y esperó un rato para ver si bajaba. Se asomó otra vez y Suárez seguía a media altura, entre el suelo y el techo estaba, pero en estado horizontal ahora. Claro, para descansar. Otra vez cerró la puerta.
hasta que escuchó un ruido y entonces abrió la puerta y Suárez estaba lo más pancho en su escritorio. Entonces Jerónimo le dijo que el superior lo esperaba hace un rato largo. Suárez le preguntó por qué no se lo había dicho antes. Y Jerónimo le tuvo que explicar que no había querido interrumpir su vuelo, qué sé yo, provocarle un accidente. Claro, imagínense por ahí, le digo, Suárez, te está por allá arriba, ¿qué? ¡Pum! Le tocan el timbre, le abren de golpe y se dan un porrazo. Ante esta objeción, Suárez se rió y suplicó a Jerónimo da Silva que nunca contara a nadie lo que había visto. Aquí está la prueba, ¿no? Aquí está la prueba de que Jerónimo da Silva no cumplió. Un contemporáneo de Francisco Suárez fue el padre Bernardino Realino, otro, ¿no?, que fue visto en estado de levitación. Lo vio un tal Tobías da Ponte, que parece que andaba por un corredor. Cuando pasó por la celda de Bernardino, vio al padre durmiendo en el aire. Estaba polillando la siesta en el aire, lo más caficio. Era una levitación notablemente involuntaria. Bueno, parece que durante el sueño el padre Realino tenía levitaciones involuntarias. Qué bárbaro. Ahora, cuando Tobías da Ponte hizo su declaración, fue recién durante el proceso de beatificación de Bernardino, y los jueces le dijeron, ojo, no exagere los hechos, dice, por ahí impulsado por un sentimiento de devoción malentendido, ya que los santos no tienen ninguna necesidad de que se apoye su causa con milagros de esta clase, bla, bla, bla. Entonces la declaración firmada por Tobías da Ponte fue despojada de toda devoción barroca y fue la siguiente: Bernardino Realino voló, firmado Tobías. Eso es síntesis, muy bien, está bien. Tenemos aquí una lista de casos de personas que han levitado. A ver. Claude Idier fue director del seminario de Grenoble, se elevó por los aires en 1810. André Gilbert Fournet hizo lo propio, pero antes, en 1793. Entonces no hizo lo propio. No, aval la letra. Debió esconderse por mucho tiempo, porque era la época del terror, imagínense, no se toleraban santidades elocuentes. No, claro, claro. Miquel Garicoitz, que murió en 1863, fue el fundador de una comunidad llamada Sacerdotes de Betarram, y este muchacho se elevaba cada vez que decía la misa. Empezaba a decir la misa y para arriba. Gemma Galgani de Lucca era una muchacha de Italia, una mujer romana, a pesar de llamarse de Lucca. No hace tanto murió, aquí, casi ya en nuestros tiempos, en 1903. Resulta que se ofendió una vez. Ella levitaba. Y un día, parece que ella cuando se hallaba en éxtasis, se elevaba a mucha altura, incluso a una altura suficiente como para abrazar, ponerle un crucifijo o un objeto cualquiera que en otras circunstancias no hubiera podido alcanzar. Claro, claro. Y el padre Constanzo Salvi le rogó que lo ayudara con sus facultades de levitación para limpiar los vitrales de la congregación. Qué gente. Y Gemma Galgani, desconsolada, abandonó aquel lugar y dice que también abandonó el ejercicio que la destacaba. Dejó de levitar. Esto me parece un gesto digno, ¿eh? Sí, claro que sí. Porque uno se rompe el espíritu para levitar y después usan esa facultad santa para limpiar los vidrios. No, señor. Así que yo creo que esta charla está dedicada a aquellos que levitando limpian vidrios ajenos. Está muy bien. Yo, usted sabe que he andado siempre en una actitud más bien reptil, ¿no? Pero conozco a muchos que teniendo la facultad de levitar han sido utilizados por sus amigos, sus familiares, sus novios, sus novias, para limpiar distintas clases de vidrios, para recobrar pelotas perdidas, podar árboles, etcétera, ¿no? Yo digo, inmundicia sobre la memoria de aquellos que utilizan esta virtud santa de sus amigos para actividades prosaicas. Está muy bien esa maldición. ¿Sabe que estaba pensando, Alejandro, que no tanto entre nosotros, pero en culturas como la hinduista,
Es frecuente esto de la levitación y se supone que se llega a eso a través de un ejercicio físico y espiritual. Entre nosotros, lo que ha generado esto es siempre lo que pasa cuando uno se entera que un cuerpo más pesado que el aire vuela, por ejemplo, los aviones, desconfianza y resignación, porque otra no le queda. Pero la modernidad nos ha acostumbrado a que los milagros se transformen en fenómenos de circo. Y esto está malo, porque si uno es desconfiado ante el milagro, ante el fenómeno del circo, solamente se puede decepcionar. Y esto termina con los sueños. Pero así como se dice que el arte eleva, Susan Sontag decía que a ella le gustaba hacerse mala sangre, o sea, amargarse la vida por la inteligencia, porque así donde había algo que no entendía, ella se esforzaba por comprenderlo. Y creo que está bien esto, porque la levitación, que fue un privilegio de algunos pocos, gracias a esas personas que tienen una ética de la inteligencia, que se amargan la vida pensando, logró transformarse lo que era un privilegio en un derecho de todos aquellos que se puedan subir, por ejemplo, a una aeronave. Pero también ocurre que en algunos tiempos confunden el esfuerzo colectivo con un milagro y quieren volver a esos privilegios. Y en ese sentido tenemos casi lo mismo que pasa en la naturaleza. ¿Cómo hace uno para distinguir las personas? Bueno, cuando alguien a través del esfuerzo, del espíritu o de la ciencia se eleva, está viendo a un santo, a un hombre de bien, a un hombre de trabajo. Sin embargo, cuando ve a un tipo que utiliza apenas esto para limpiar los vidrios o los privilegios para subirse a un avión, lo que está viendo es un pobre pajarón o si no, un ave de paso. Ave de paso es también una bella canción de Charlo que escucharemos por su autor en el final de otro día en el que se conmemora el principio de unos vuelos que ya no tienen retroceso.